Bueno, muy buenos días a los que no he podido saludar. Es una alegría compartir la palabra de Dios otro domingo. Y la verdad que hoy vamos a hacer un alto en la carta de los romanos que estábamos siguiendo consecutivamente hace ya más de un año, porque considero pertinente de parte del Señor hablar de los fundamentos de una iglesia. Y justamente como estamos en el comienzo de una nueva obra, de una nueva iglesia que el Señor nos ha permitido, quería hablarles acerca de los fundamentos de la iglesia. Y lo importante es tener en claro que estos fundamentos, por supuesto, tienen que estar cimentados en la palabra de Dios. Pero también yo quiero hablar de esta mañana acerca de no solamente el fundamento, sino del propósito de la iglesia y el desarrollo de la iglesia. Y particularmente quiero dar este mensaje con un propósito, que entiendas cuál es el fundamento, cuál es el propósito y cómo se desarrollará esta iglesia. Entonces, es muy importante para que tengas en claro qué va a haber en esta iglesia. Y quiero decirte también esta mañana que el resumen de este sermón que te voy a compartir esta mañana va a estar alojado en un documento, ¿sí?, donde los hermanos van a firmar lo que sean miembros de la iglesia, ¿sí? Y eso nos va a proteger tanto de los unos de los otros, porque cualquiera puede después decir que el fundamento es otro, que el propósito es otro y que se puede hacer cualquier cosa en la iglesia. Entonces, esto aquí nos va a proteger a todos. Este sermón de fundamento, propósito y desarrollo de la iglesia es lo que creemos que la Biblia dice respecto a esta iglesia y a cualquier iglesia del mundo. Así que vamos a ver muchos versículos bíblicos. Hoy no va a ser un sermón expositivo, no vamos a agarrar un pasaje que lo vamos a desglosar versículo a versículo, porque son 3 puntos con un desarrollo muy amplio. Pero espero que esta mañana te quede claro qué es la iglesia, para qué está y cómo debe funcionar. Amén. Primeramente quiero decirte que el fundamento de la iglesia lo encontramos principalmente, o un pasaje muy bonito es 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15, voy a hacer primero un pantallazo general para luego entrar en cada punto. Fundamento de la iglesia, podemos ver que Pablo le dice a Timoteo que sepas que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Primeramente dice que la iglesia es de Dios, no es de ningún pastor. Pero aparte que es de Dios la iglesia, es una columna y baluarte de la verdad. Eso dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3:15. Primer fundamento claro, la iglesia del Dios invisible y es columna y baluarte de la verdad. Segunda cosa importante, el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia lo vemos claramente en Hechos capítulo 1, versículo 8. Estoy dando un pantallazo general. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? O sea, los creyentes en el tiempo de la iglesia, o en el nacimiento de la iglesia primitiva, con el poder del Espíritu Santo, investido del Espíritu Santo, iban a tener una tarea: ser testimonios, ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ese propósito claramente tiene que ser llevado de una manera, y este es el tercer punto. ¿Cómo se desarrolla? Teniendo claro el fundamento, teniendo claro el propósito, ¿cómo se desarrolla una iglesia? Bueno, claramente la Escritura, uno de esos pasajes que aclara muy bien esto es Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 15, y leo. Dice la palabra de Dios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y solamente para detenerme un segundo en este pasaje, claramente vemos esto fue el desarrollo, cómo se gestionó la iglesia en los primeros tiempos. Se necesitó de apóstoles y profetas que tenían dones particulares. ¿Cuáles son esos dones particulares? Los dones de revelación, porque aún el canon no estaba terminado. Luego, claramente los evangelistas expandieron este mensaje apostólico y luego que las iglesias están establecidas por medio de los pastores y maestros, fue consolidada la palabra de Cristo anunciada por los apóstoles. Amén. Ese propósito, ese desarrollo dado por la palabra de Dios a través de los apóstoles primero y profetas y luego por los pastores y maestros, era para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué simple que sería si entendiéramos tan bien estos pasajes.
¿Cómo se desarrolla una iglesia? Bien, siendo capacitados por aquellos pastores y maestros. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí vemos el carácter de Cristo formado en cada uno de los creyentes. Pero fíjate que dice el versículo 14, nos habla ya de una advertencia, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con justicia las artimañas del error. Pero a mí me importa el versículo 15 y 16 en consecuencia, hermanos, en cuanto al desarrollo. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que el desarrollo de una iglesia, aún de sana doctrina, se debe a la astucia, compromiso, capacidad de sus líderes. Y no es así. La Escritura bien claro va a decir aquí, sino que siguiendo la verdad en amor, ese cuerpo de Cristo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La iglesia no tiene como cabeza el pastor. La única cabeza de la iglesia es Cristo. Amén. El pastor solo, como dice la Escritura, está para cuidar. Cuidar, nada más. Ninguna autoridad más que la delegada por la palabra es la que nos compete a los pastores. Es delegada por la palabra de Dios. Como siempre decimos, si lo que yo digo aquí no está en la palabra de Dios, tú ni caso. Ahora, si lo dice la palabra de Dios, lo has leído, estás convencido que lo dice, obedece. Ahí está la obediencia a los pastores, por medio de la palabra. Porque la única cabeza es Cristo. Los pastores no te pueden decir cuándo tomarte vacaciones. Los pastores no te pueden decir cómo organizas tu dinero. Los pastores no te pueden decir cómo crías a tus hijos. Los pastores no te pueden decir cómo inviertes tu dinero. Y esas cosas. Si tú le pides un consejo, te puede dar un consejo. Pero no está para guiarte en esas cosas. Amén. Porque no es la cabeza. La cabeza de un hogar es el papá de la familia. Pero fíjate en una cosa importante, porque estamos hablando de la iglesia. De que en todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, y acá me encanta, porque acá vas a entender cómo se desarrolla una iglesia bíblica. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ser edificado en amor. ¿Te das cuenta que la tarea no es solamente de los líderes? Como decía, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y parece que solo la responsabilidad de crecimiento de la iglesia, del desarrollo del propósito de Dios y su fundamento es de los líderes. No, querido hermano. Según la actividad propia de cada miembro. Y esto es importante porque cuando lleguemos a este tercer punto del desarrollo, te vas a dar cuenta lo importante que es tener en cuenta los dones. Y ya vamos a hablar de los dones. Entonces vamos a desarrollar el primer fundamento. El primer fundamento. Obviamente que es amplio, a su vez sencillo. Y yo lo he podido buscar desde la Escritura en 3 puntos fundamentales. El fundamento de la iglesia tiene a Cristo como único fundamento de la iglesia. El único fundamento de la iglesia. Tiene a la palabra de Dios como fundamento doctrinal. Y tiene a la a la escritura apostólica para la que es el fundamento ministerial. O sea, los apóstoles enseñaron cómo ser iglesia, cómo desarrollar la iglesia. Entonces, estos 3 puntos son muy importantes, querido hermano. El primer punto, Cristo como único fundamento de la iglesia. Mateo 16, 18, lo sabemos claramente, esa declaración de Pedro, ¿no? Y dice la palabra de Dios allí, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, esta declaración, saben ustedes que se ha entendido de muchas maneras, sobre todo muy mal entendida por la Iglesia Católica. Este pasaje, como dije, está mal interpretado, y la verdad que este pasaje enseña que la declaración que Pedro hace es sobre lo que está fundada la iglesia. ¿Sobre qué? Sobre que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no es la roca de la iglesia, no es el fundamento de la iglesia. Es la declaración de Pedro, ¿no? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Cristo es la única roca en la cual descansa toda la estructura de una iglesia. No de argumentos, no de ningún hombre, no de la tradición, no es basada en una filosofía, es solamente Cristo. Y la verdad que todas las modas, filosofías, cambios en este mundo que nos lleva a tratar de posicionarnos y sostener la iglesia por medio de filosofías y modas, lo único que hace es perder realmente la estructura principal, que es Cristo. Queridos hermanos, hoy vemos en las iglesias que Cristo no está allí. Hoy vemos desde ya del Evangelio predicado y no se habla de pecado, ni de la condición del pecador, ni del arrepentimiento. Es solamente de los beneficios de la cruz. Hace poquito estuvimos en un evento. Había miles de personas en Pamplona. Miles. Y estuvo espectacular como concierto. Pero no se predicó el Evangelio. Estuvimos atentos a ver qué decían. No se predicó el Evangelio. Fueron testimonios de los beneficios de la cruz. Ven a obtener algo de Cristo. No se habló de la condición de pecador, de que necesitas un Salvador. No se habló de la cruz. Así que Cristo es la única roca. Mirá lo que dice acá, es 1 Corintios 3:11, querido hermano, por favor, escucha. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Este pasaje nos dice dos cosas fundamentales. El fundamento ya está puesto y no hay otro. El fundamento está puesto y no hay otro. Con razón, Pablo tuvo que decirle, había unos problemas en los corintios. ¿Qué había problemas en los corintios? ¿Qué le dijo Pablo? Hay algunos de ustedes que dicen, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de yo soy de Cristo. Hace 2 semanas escuché a un pastor decir que no hay problema. En la iglesia pasó, Pablo lo dijo. Hay gente de Apolos, de Cefas, de Cristo. Eso pasa. Wow, que un pastor diga eso, queriendo decir que eso estaría como normalizado. No, papá, no, querido hermano. Perdón, me salió muy cordobés. Es que estoy rodeado de cordobeses. Me salió, perdón. No, por favor, ¿cómo vas a...? O sea, lo que ese pasaje enseña es que eso no puede pasar. No está normalizando que eso pase. Aún cuando estudias el pasaje en exégesis, aún los que decían, yo somos de Cristo, estaban equivocados. Porque estaban dividiendo. Había una iglesia dividida ahí, no normalizada. Hoy la iglesia enfrenta este mismo peligro, queridos hermanos. Edificarse sobre personalidades carismáticas, sobre unos grandes líderes, gente que lleva bien el liderazgo, sobre ideologías sociales. Hoy hay un evangelio social, ¿no? Hoy no se predica a Cristo, pero sí hacemos obra social para todo el mundo. Y de esa manera entretenemos a la gente y las ofrendas crecen. Incluso, hoy la iglesia corre el peligro de solo basarse en cuestiones emocionales. Hoy la iglesia, a veces las charlas no son predicaciones, son charlas motivacionales. Son coach, no son pastores. Efesios 2:20 dice la palabra de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hablando de este primer fundamento como Cristo único, este pasaje de la piedra angular, ¿saben que la piedra angular para qué servía en una construcción? Era la piedra que se posicionaba primero, que ejercía como fundamento. ¿Sabes para qué? Para que vaya en verdadera línea, en escuadra, para que no se cayera para un lado ni se cayera para otro, que tuviera una dirección, una guía. Si Cristo no es el que edifica la iglesia, porque Él es el fundamento, es el que guía, el que sostiene, el que dirige, esa iglesia, tarde o temprano, caerá. Perderá su estabilidad, perderá su propósito.
Así que me encanta porque Cristo no solamente es la roca de fundación, es la piedra angular que dirige y edifica, y también es la que sostiene la iglesia, la piedra angular. Existía la piedra angular que es al final, la que cuando se construyen las columnas, cuando va a cerrarse el medio, se pone en un ángulo que sostiene todo el edificio. Cristo es todo en la iglesia. No va de personalidades, no va de pastores, no va de grandes salmistas, de cantantes. Entonces, este primer punto nos lleva a algo importante, cómo llevar adelante el entendimiento de que Cristo es la única roca, el único que sostiene la iglesia, teniendo este otro punto de fundación de iglesia, que es la palabra de Dios como fundamento doctrinal. Tenemos fundamento de la iglesia como único, que es Cristo, y el otro fundamento doctrinal es únicamente la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Un texto que nos habla siempre Ana Rosa. Esta verdad, este pasaje nos afirma una cosa principal, que la palabra de Dios no contiene la verdad, es la verdad. Cuando alguien dice la palabra de Dios contiene la verdad, puede decir que contiene la verdad y también otras cosas. No, la palabra de Dios es la verdad. Y este también llevó adelante, recuerden, en la Reforma, en los principios de la Reforma, a llamar la sola Escritura. ¿Por qué la sola Escritura? La sola Escritura significa no que las autoridades como la tradición o el magisterio no tengan autoridad en sí misma. Lo que pasa es que se subyugan a la palabra de Dios escrita. Así que la sola Escritura significa que la máxima autoridad, no la única, pero sí la máxima para la conducta y la fe del creyente es la Escritura. Si la tradición y el magisterio, los maestros, la enseñanza, la iglesia, predica la palabra de Dios y está de acuerdo al lado escrito, también tiene autoridad. Si no, no la tiene. 2 Timoteo 3:16 nos habla de la importancia de la doctrina. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la única inspirada por Dios. La tradición y el magisterio no es que no fueron inspiradas. La tradición en un momento fue inspirada por Dios. La oratoria en aquel momento tenía autoridad apostólica. La autoridad apostólica existía. Pero, ¿cuál es esa tradición autoritativa de los apóstoles? ¿Cuál es? La que está escrita. Porque toda y solamente la Escritura es inspirada por Dios. ¿Entienden lo que dice ese pasaje? Toda la Escritura es inspirada. No es la tradición. Lo que tenía como tradición y que fue autoritativa, ¿cómo lo conocemos? Por medio de lo escrito. Para instruir, redarguir, corregir y instruir en justicia. Cada una de estas, podemos hacer una charla y una prédica sobre cada uno de estos puntos, pero ya lo conocemos. Y sobre esta palabra, sobre esta doctrina, que como fundamento de la iglesia, hay algo que hacía la primera iglesia. Y como digo, esto es una charla de lo que cree esta iglesia. Hechos 2:42. ¿Qué hace la iglesia con el fundamento doctrinal? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una iglesia debe ser una iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque el fundamento fue dado por los apóstoles. Persevera en la doctrina. Tiene que cuidarse del peligro de apartarse de la Escritura, porque es la única inspirada por Dios y útil. Y obviamente que la autoridad de Dios es suprema contra cualquier tradición, concilio, credos o magisterio. Siempre la palabra de Dios estará por encima de ello. Esto es lo que creemos. Tercer punto del fundamento de la iglesia. Los apóstoles y profetas como fundamento histórico y ministerial. Recordemos, Cristo es el único fundamento, la palabra de Dios como fundamento doctrinal, y el tercer punto de este fundamento que vemos en la Escritura es que los profetas y los apóstoles tienen el fundamento
histórico y ministerial. O sea, ¿cómo desarrollamos la iglesia? ¿Cómo se debe hacer iglesia? ¿Cómo hacía la iglesia primitiva? Perseveraban en la doctrina de ellos, de los apóstoles, que quedó obviamente registrada en la Escritura. Tenemos muchos pasajes. Efesios 2:20, que leímos recién. Apocalipsis 21:14, para los que están anotando, ¿no? El muro de la ciudad, dice, tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Así que la iglesia primitiva, querido hermano, la iglesia incipiente, no inventó su propia doctrina, sino que recibió la enseñanza de los apóstoles. Así que, querido hermano, el testimonio apostólico se convirtió en la base de la iglesia. La iglesia no hizo la doctrina. Los apóstoles, la enseñanza de Cristo, dada a los apóstoles, fundamentó la iglesia. Por eso es lo que dice la palabra de Dios tan claramente cuando Pablo le aconseja a los Gálatas, que le dice, si alguno de vosotros os predicare un evangelio diferente, sea maldito. ¿Cuál es ese evangelio diferente al de los apóstoles? Así que, querido hermano, hasta aquí el fundamento de la iglesia, que es Cristo, la palabra y el testimonio apostólico. Este es el fundamento de la iglesia. Firmemente, y hay muchos pasajes más, hermano. Yo ahora he sido general. Vamos con el propósito, el segundo punto. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí, hermano? El propósito de la iglesia. No existe para sí misma, sino para reflejar la gloria de Dios. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he enseñado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Sin entrar en detalle de cada una de estas partes del versículo, este propósito de Dios para con la iglesia tiene un sello que a vos y a mí nos tiene que impactar. ¿Saben cuál es? El final. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Mientras ustedes están haciendo discípulos, yo estoy con vosotros. Mientras ustedes están bautizando, he aquí yo estoy con vosotros. Mientras ustedes le estén enseñando, yo estoy con vosotros. Dios no nos dejó una tarea y nos abandonó nuestra suerte. A ver cómo lo hacemos. Él está comprometido con el propósito de la iglesia, querido hermano. Por eso es que no lo hacemos los hombres. ¿Quién edifica la iglesia? Cristo. Cristo es el que ha de agregar los que son salvos. Él los agrega. Por medio de la predicación, claro. Lo hemos visto claramente en Romanos capítulo 10, al final. Efesios 3, 21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo. El motivo, el propósito que tiene la iglesia es glorificar a Dios. Y vamos a ver cómo se hace, ¿no? Fíjate lo que dice 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! ¡Qué propósito! ¡Qué privilegio! El propósito, podríamos llamarle general de la iglesia, siempre es glorificar a Dios. También no lo tengo anotado aquí, pero me viene a la memoria de Efesios, ¿no? El capítulo 1, que fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos creados para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Así que, querido hermano, la misión o el propósito fundamental de la iglesia es ir a todas las naciones, es hacer discípulos, es bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñar a obedecer la palabra de Dios que Él ha mandado. El segundo punto es fácil, es simple de entender. ¿Para qué estamos aquí? El problema es que
normalmente fallamos en el fundamento y fallamos en este tercer punto que vamos a comenzar ahora, que es el desarrollo. ¿Cómo somos iglesia? Sí, entendemos que Cristo es el fundamento principal, entendemos para qué estamos aquí, pero ¿cómo llevamos adelante ese propósito? ¿Cómo lo llevamos adelante? Bíblicamente. Querido hermano, a Dios no se le sirve como a uno le parece. Todo lo agradable para ti o para mí no significa que sea agradable para Dios. Nunca te olvides eso. Es más, muchas cosas que hacemos bien, hay mejores. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios nos llama siempre a elegir lo mejor. El principio de excelencia lo encontramos en 1 Corintios capítulo 9, versículo del 24 en adelante, el 27. Un principio de excelencia. No andar golpeando al aire, sino ser efectivo. Correr la carrera con la certeza de que obtengamos el premio. Correr para ganar. No se hace cualquier cosa en la iglesia. Entonces, ¿cómo se hace? Bien. Aquí me voy a extender un poquito porque es el último punto. Primeramente, ¿cómo desarrollamos iglesia según la palabra de Dios? ¿Cómo se desarrolla una iglesia según la palabra de Dios? Únicamente por medio de la obra del Espíritu Santo. Y podríamos cerrar y ya está. Terminamos. ¿La verdad? No se trata de la estrategia de los pastores. No se trata de las ideas de marketing. No se trata de los conciertos que podamos tener aquí en vez de una alabanza normal, sino un concierto. No se trata de ello. Se trata de solamente se desarrolla por medio de la obra del Espíritu Santo. Cuando a veces los pastores les decimos, uy, aquel hermanito todavía anda así y no viene, y mirá, sigue con ese pecado. ¿Qué sabemos decir los pastores? Lo que nosotros no podemos hacer, tenemos que rogarle a Dios que lo haga, porque si no lo hace el Espíritu Santo, nosotros no lo podemos hacer. ¿O no decimos eso a veces los pastores del púlpito? Pero querido hermano, eso es una verdad. No es un cliché evangélico. El desarrollo de la iglesia lo hace el Espíritu Santo, hace la obra el Espíritu Santo. Efesios, primero lo hacen de dos maneras. En un crecimiento interno y en un crecimiento externo. El Espíritu Santo trabaja de esas dos maneras, en las personas y por medio de la iglesia en conjunto, como congregación. Vamos a ver este primer punto, importantísimo, y yo considero principal. La madurez, la santidad y la unidad del cuerpo de Cristo son las formas que el Espíritu Santo obra en las personas para el desarrollo de una iglesia. Siempre decimos, yo no voy a esa iglesia porque ahí hay solo murmuraciones, pelea, queja. No voy. ¿Por qué? Porque hay un mal testimonio. ¿Por qué? Porque no hay madurez, no hay santidad y no hay unidad del cuerpo. Un crecimiento interno es una marca característica de que la obra del Espíritu Santo está allí. Efesios 4, que lo leímos al principio. Sino que siguiendo la verdad en amor. Querido hermano, tú debes estar en esta iglesia si creemos lo mismo. Porque estamos unidos por la verdad. A nosotros no nos une lo guapo que somos. O lo bien que me llevo con el otro. Te tiene que unir la verdad. En amor. Doctrina con paciencia. Amor en verdad, verdad en amor. Si tú quieres seguir la verdad en amor, vas a desarrollar la iglesia. La iglesia va a crecer. Tú vas a crecer. Tu madurez, tu santidad y la unión con el hermano. Ese es el propósito de cómo se desarrolla una iglesia, querido hermano. Siguiendo la verdad. Yo siempre le he dicho, hermanos, a los que están aquí, que me conocen hace años, que muchas veces los pastores decimos, hay que ir para allá. Y hay muchos que dicen, sí, vamos para allá, o para donde quieran mirar, vamos para allí. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos están en la fila, pero mirando para otro lado. Tienes una persona que está allí, otro está para allá, otro está en la fila parado, pero está mirando atrás. Y pocos están los que están mirando hacia adelante. Que es donde la palabra de Dios nos lleva. La verdad. En amor. En la unidad.
en estar solícitos en guardar la unidad de la fe. Una misma fe, un mismo Dios, un mismo bautismo. Querido hermano, una iglesia para que se desarrolle bien como Cristo quiere es una iglesia que no solamente van para el mismo lado, están en la misma fila, sino hacia la misma dirección. 1 Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esto es hermoso, hermano, este pasaje. Y nos va a hablar de muchas cosas. Ahora quiero hablar un poquito de los dones. Porque recuerden el pasaje de Efesios, siguiendo la verdad en amor, ¿no? Y según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en ese amor. Y Pablo dice que como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios debemos ministrar nuestros dones. Una iglesia que se desarrolla bíblicamente es una iglesia que pone en práctica los dones y ejerce el servicio. Los hermanos, los miembros de esa iglesia pueden ejercer los dones. Hay varias palabras para dones. Hay charisma, una de las palabras que es una de las más usadas, que literalmente está involucrado en lo que significa que es un regalo. Después hay otra palabra importante que se usa también un poquito menos de veces, que es dorea. Dorea siempre se trata acerca de lo que es espiritual de parte de Dios. ¿Recuerdan cuando dice que Dios le concede el don del arrepentimiento? Esa es esa palabra. ¿Recuerdan cuando los judíos decían que se asombraban, que veían que los gentiles también recibían el don del Espíritu Santo? Esa palabra se usa allí. Y después hay otra palabra que es doma, que es una palabra que significa no tanto el beneficio, sino el don en sí, como regalo. ¿Sí? Son tres palabras fundamentales, pero varias cosas con los dones. Yo sé que hay personas que pueden venir de iglesias donde esto no se enseña de esta manera. Primeramente, creemos en esta iglesia que los dones son únicamente y exclusivamente para los creyentes. ¿Por qué? Porque los dones son espirituales. Y la palabra de Dios dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son espirituales. Así que un creyente es la persona que tiene dones, no un incrédulo. Y acá hay una gran diferencia que muchos confunden, lo que son los talentos a los dones. Tú no te recibiste a Cristo y ahora cantas como un ángel. Recibiste el don de la alabanza. No, o el don del canto. No, eso es un talento que lo puedes usar para el Señor, claramente. Pero hay gente que tiene mucha inteligencia, pero eso tiene que ver con la cultura, donde naces, tus genes de tus padres. O sea, interviene un montón de cosas el talento. El talento se aprende, ¿no? Los dones, querido hermano, como son espirituales, es una capacidad sobrenatural dada por Dios. No se trata de talentos, sino es una capacidad otorgada por Dios. Ahora, entendemos que es para creyentes, que es sobrenatural, porque es espiritual, pero también otra cosa, su propósito es para provecho mutuo. 1 Corintios 12, versículo 4 y versículo 7. Propósito, provecho mutuo. Por eso hay personas que no entienden, hay gente que dice que habla en lenguas y habla cosas entre Dios y él. Los dones son para provecho mutuo, no es para ti mismo. Tenés que estudiar ahí que en la hermenéutica está usando una herramienta de la hermenéutica. Es una forma de hablar. Aquellos que dicen, no, que yo tengo lenguas angelicales. Tenés que entender que ahí está usando una hipérbole. Son herramientas hermenéuticas. Porque los dones son para provecho mutuo. Si yo estoy rabala a la bazooka, ¿cuál es el provecho mutuo? Ninguno. ¿Cómo dirá amén al hermano si no entiende lo que dice? Así que, otra cosa importantísima, 1 Corintios 12, del 12 al 27, un pasaje grande, ahí nos va a explicar que nadie posee todos los dones. Nadie. Dice, a unos esto, a otros esto, a otros esto. Nadie posee todos los dones. ¿Por qué? Porque puede pasar que alguien diga, yo soy
yo soy la boca de la iglesia. Otro dice, yo soy la nariz. Y otro dice, no, pero yo soy el dedo gordo, que nadie ve. ¿Sabías que si no tenés el dedo gordo, cojeas, eres rengo? Es importantísimo el dedito gordo que nadie ve. Así que nadie tiene los dones, son todos los dones importantes, son para provecho mutuo. Otra cosa importante, esta iglesia cree, desde la Escritura, que hubo dones fundacionales que solo sirvieron para el momento de la iglesia. Le llamamos los dones no vigentes o fundacionales, que tiene que ver con todo lo que significa la revelación. Pablo dice, y en 1 Corintios, allí capítulo 2 en adelante, que explica claramente que un día la ciencia y la profecía se acabarían. Cuando vos estudias en el griego, esas formas verbales, el uso de la palabra, es por la innecesidad del uso. ¿Por qué? Porque cuando venga lo perfecto, que se refiere al canon, ya no haría falta. Entonces, creemos firmemente en esta iglesia que hay dones vigentes y dones que no están vigentes. Amén. ¿Por qué? Porque Efesios 2:20 lo dice, lo hemos leído. El fundamento es apostólico. Ellos enseñaron el fundamento de la iglesia, la doctrina está dada por ellos. ¿Sí? No, Dios no va a dar nunca, jamás, nueva revelación. Por eso los dones de revelación no están vigentes. Amén. Bien, ¿quién los da a los dones? Eso es importantísimo. ¿Quién los da? La palabra de Dios dice, 1 Corintios 12:11, solo el Espíritu Santo. Él da a cada uno como Él quiso o quiere, según el pasaje que usa. Ahí usa varias veces. El pasaje del 11 justamente dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular como Él quiere. Y esto es nunca les conté, algunos no lo saben, una vez me pasó. Yo veniéndome a España a servir al Señor, me tengo que despedir de mi hermana, que estaba en otra provincia en Córdoba. Y en ese tiempo, gracias a Dios, ahora ya no está, mi hermana iba a las iglesias estas apostólicas, carismáticas, de todas las cosas. Entonces me fui a despedir, viajé a otra provincia a despedirme de mi hermana que venía aquí. Cuando el pastor se entera que yo soy pastor, que voy como misionero a España, me hace pasar al frente. Yo agradecí la oración porque me dice, voy a orar por usted, pastor. Bueno, le digo, gracias. Entonces pasamos al frente con mi esposa, todo. Y me dice, lo que yo tengo te lo quiero dar, me dice. Wow, digo yo, vamos. Dinero será para el pasaje. Digo yo, que me ayude para los pasajes. Pero no era eso. Me tomó de las manos y me dijo, como yo tengo el don de sanidad y milagro, te lo transfiero a ti. A partir de ahora tú vas a sanar, vas a hacer esto. Todo. Yo por respeto, obviamente, acepté, porque había una multitud. Lo acepté de hacerlo, no dije nada. Pero la Escritura dice que el único que da los dones es el Espíritu Santo. Tú no le das la unción a nadie. Tú no le puedes dar el don a nadie. Así que, pero aquí hay algo importante. Para ti, iglesia de sana doctrina. 1 Corintios 12:1. ¿Lo tienen? 1 Corintios 12:1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. En esta iglesia supongo que habrá, y en cada iglesia seguramente hay, personas que llevan años en la iglesia y todavía no saben cuáles son sus dones. Querido hermano, el mandamiento es, no ignoréis acerca de los dones. Tienes que conocer tu don. Por eso una iglesia que se desarrolla bien, intenta que los miembros descubran su don. ¿Por qué? Porque siguiendo la verdad en amor, cada uno con su actividad recibe su crecimiento para edificarse en amor. No es de los pastores, no es de los líderes. Tú, al llegar a Cristo, has recibido un don por lo menos para provecho mutuo. Y es una incongruencia que Dios te dé algo para provecho mutuo y tú no lo conozcas. Y de paso, no te lo pierdas, queridas hermanas, que normalmente las hermanas dicen, solamente yo tengo el don de servicio, yo hago esto, y las hermanas son las que más hacen cosas en la iglesia. Hay mucho más hermanas que Dios les puede dar.
Día viernes 24, conferencia Sola Gracia. El día viernes 24 tendremos una conferencia para mujeres que se llama Descubre el don que hay en ti. Va a ser impresionante, queridas hermanas. No se les pierdan. Inviten a creyentes, a hermanas creyentes, para que puedan descubrir su don. ¿Por qué? Porque el mandamiento de la Escritura es que no debemos ignorar los dones que Dios nos ha dado, porque deben ser puestos para provecho mutuo. Tú me estás restringiendo la bendición de poder darme lo que Dios te ha dado. Eres importantísima. Eres importantísimo. Dios te puso aquí para servirnos los unos a los otros. Querido hermano, esta iglesia se va a caracterizar, siempre se va a caracterizar por que sirvas al Señor con los dones que Dios te ha dado. Obviamente, como esto es algo del crecimiento interno que estamos viendo ahora, tiene que ver con la santidad, la madurez y la solicitud de estar unidos al cuerpo de Cristo. ¿No? Puedes hablar muy bien, pero si no te interesa tu hermano, ¿de qué te sirve? ¿Qué dice 1 Corintios 13? Puedes recinar como un címbalo. ¡Wow! ¿Cómo canta? ¡Wow! ¿Cómo habla? Pero si no tienes amor, parece un silbato. No sirve para nada. En ese sentido. Crecimiento externo, querido hermano. Una iglesia que se desarrolla tiene también un crecimiento externo. Y eso lo vemos con la expansión misionera y la multiplicación de discípulos a todas las naciones. Querido hermano, esto es importantísimo. ¿Sabes qué? Una iglesia que se desarrolla en la palabra de Dios es una iglesia que discipula. Es algo que toda mi vida intenté poner en práctica. Ustedes saben que yo siempre intenté formar discípulos, pastores y maestros para las iglesias que el Señor nos ha permitido fundar. Pero esto no es una tarea de solo pocos. Dice la palabra de Dios, id y hacer discípulos a todas las naciones. Id y hacer discípulos a ti y a mí. No a los pastores solamente. Conoce la palabra, predica la palabra, enseña la palabra a otros. Luego el Señor dice, esto mismo encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Qué triste que es cuando un pastor muere y tiene que llamar a alguien, porque en su iglesia no hay nadie discipulado, no hay nadie idóneo capaz de enseñar a otros. La tarea de ser discípulo es una tarea fundamental para el desarrollo de la iglesia. ¿Cómo hacerlo? De muchas maneras. Hay cursos, teología sistemática, hay muchas formas de discipular. Pero tenemos que compartir la palabra en otros, sembrar la palabra en otras personas, para que así continúe la obra de Dios. 1 Pedro 2.5 dice, 1 Pedro 2.5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Querido hermano, la iglesia no es un club religioso, no es una organización social, es el cuerpo de Cristo, un pueblo redimido. Tú eres parte de ese pueblo, tú eres parte del cuerpo y tienes una función en el cuerpo. Y si lo quieres ver a la iglesia como un edificio, tú eres una piedra, que sobre ti puede ser edificada otra piedra. Estás para ser sostenido y estás para sostener. Los que se ayudan juntamente, dice, las coyunturas mutuamente, uno sostiene al otro. No existen los llaneros solitarios en el cristianismo. Voy a avanzar un poquito, no sé cuánto voy. La iglesia no puede desarrollar su propósito dividida, querido hermano. Juan 17:21. La unidad en la comunidad. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La comunión de esta iglesia es un testimonio importantísimo aún de la existencia del mismo Dios que decimos creer. Para que el mundo crea.
ama con compasión, ama con servicio. Sí, yo te amo, le decías a tu esposa. Y pasa hambre. El amor es una acción. Hay una canción folclórica en Argentina que dice, contigo pan y cebolla, pero no más de una olla. Algún día caviar, ¿no? O sea, hay un trabajo, hay un servicio, hay un amor que se ve en la acción, no es solamente un sentimiento. ¿Sabes por qué? Quiero leerte este pasaje para ir terminando. Un día, en Mateo 25, si lo quieren anotar, Mateo 25, 31 al 36. Esto me hace llorar a veces cuando lo leo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y será reunida delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como el pastor de las ovejas y los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a su derecha, o sea, a las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Fui un forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y me viniste a ver. Querido hermano, ¿te queda alguna duda de qué es lo que Cristo está esperando de una iglesia? El amor en acción. Unidos en amor. Preocupándose los unos por los otros. Pero este pasaje llega mucho más que la iglesia. Porque habla de los de afuera, los de la cárcel, de los que están enfermos. Y para terminar, hermanos, esta iglesia, si perteneces a esta iglesia, nunca va a dejar de entender la misión que tiene. Y está implícita en el pasaje de Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, hasta lo último de la tierra. Sé que todos nos vamos a ir hasta lo último de la tierra. Algunos solo llegaremos a Jerusalén, otros a Judea, a Samaria. Pero guarda con que teniendo la posibilidad de llegar hasta lo último de la tierra, tú te quedes aquí en las cuatro paredes. Cuando has sido capacitado por Dios para llegar hasta lo último de la tierra, o hasta Samaria, o hasta Judea, o hasta Jerusalén. Pero la idea de que yo me centro aquí y nada más, no es bíblica. Teniendo la posibilidad y los dones de que Dios te haya dado para salir. No todos tenemos los dones para ello. Pero teniendo, tú no estás obedeciendo a Dios. Así que esta iglesia, con los que tenemos ese llamado, vamos a ir. No vamos a mirar mal el que se queda, porque no todos tenemos ese llamado. Pero si tú no tienes ese llamado, no pongas freno a lo que es la verdadera voluntad de Dios para la iglesia. Ir y hacer discípulos. Y esto es lo que cree esta iglesia basada en la palabra de Dios. Cristo es el único fundamento. La palabra de Dios es la única base doctrinal. La enseñanza de los apóstoles es la única forma de llevar adelante los ministerios. El propósito es evangelizar. ¿Y cómo hacerlo? Siguiendo juntos en amor la misma verdad y poniendo en práctica ese amor que decimos tener por medio de la capacitación de los dones de cada uno de ustedes que ha recibido de parte del Señor. Si no cumplimos esto, no estamos haciendo lo que la Biblia dice. Y como esto va a ser parte de un documento, ese documento dice algo muy claro.
Si tú entiendes otra cosa de qué es la iglesia, para qué está y cómo vas a desarrollarla, esta no es tu iglesia. Amén. No hay ningún problema, sigue siendo mi hermano. Pero esta es lo que cree esta iglesia de acuerdo a la palabra de Dios, que para mí claramente. Después, ¿cómo lo hacemos? Nos podemos poner de acuerdo. Pero hacia esto apuntamos. En esto creemos. Y nada más. Ni nada menos. Amén. Dios y Padre, te doy muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella encontramos realmente los pasos a seguir, Señor, porque si hay algo que puedo entender, que podemos entender como iglesia, que eres un Dios que se ha revelado claramente en tu palabra, Señor. Tú nos has dado la dirección, tú nos has dado, Señor, la guía. Señor, has hecho esta promesa tan importante de que estarías con nosotros hasta el fin, aún diciéndonos hacia dónde ir y cómo ir, estás con nosotros en el camino. Oh Dios, gracias. Gracias porque la obra de la cruz es completa en nuestras vidas, Señor. Gracias porque llegas a cada rincón de nuestra vida, Señor. Te ocupas de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Señor, claramente has cumplido tu palabra cuando dijiste que no nos dejarías huérfanos. Realmente eres nuestro Padre, Señor. Lo podemos vivir, lo podemos sentir. Dios, yo te ruego por esta iglesia, Señor, que nunca perdamos el entendimiento de por qué estamos aquí, Señor. Señor, por medio de la predicación, te llevamos a aquellos que tú quieres llamar. Señor, usa esta iglesia para que sea tu voz y tus pies para alcanzar a los perdidos. Señor, usa esta iglesia para que cuando pongamos en práctica el amor, el mundo crea que existes. Señor, gracias porque cuando me pongo a pensar en toda la filosofía que hay detrás de los argumentos de tu existencia, si solo fuésemos uno, el mundo creería. Señor, por favor, ayúdanos a hacerlo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.